vamos a hablar de mentiras. Vamos a hablar del COVID-19, el virus chino. Porque estamos encerrados en cuarentena hace 2 meses, 60 días, cuando originalmente nos dijeron que iban a ser 15, quizás un poco más, para pasar el periodo de contagio y estar seguros de que podemos salir a la calle y aplanar la curva. En lugar de eso, nos encerraron en nuestras casas, destrozaron nuestra economía y de todos modos nos dejan morir. Hace 60 días que hay personas mayores que no ven a sus nietos, hay personas con cáncer o enfermedades terminales que se van a morir sin haber podido salir de su casa. Y sus familiares no van a poder asistir a sus funerales. No les estoy mencionando cumpleaños, fiestas, idas al gimnasio. No, les estoy hablando de situaciones de vida que van a marcar para siempre, con una tristeza imborrable, la mente de las personas. Han aumentado los ataques de pánico, han aumentado los suicidios, por supuesto, pero eso ni lo duden. Ha aumentado la cantidad de gente con depresión, gente que se está enfermando por la cuarentena y cuando tenga que salir a trabajar, si es que todavía tiene trabajo, ¿cómo lo va a hacer? Ya que hablamos de mentiras, hablemos de los tratamientos disponibles para el coronavirus. En primera instancia ya hay más de 100 países que le quitan el apoyo a la Organización Mundial de la Salud y le piden explicaciones de qué es lo que pasó. Ya se sabe por la inteligencia alemana que Xi Jinping, Winnie the Pooh, el dictador chino comunista, le pidió un favorcito personal al jefe de la Organización Mundial de la Salud, que no sé a qué mierda se dedican o por qué les pagan y quién los elige, que retrasara un poquito lo de la pandemia y que no dijera toda la información. Y no solo eso, ya que hablamos de mentiras, desde que se empezó a circular el tema del COVID, nos han cambiado tanto las cosas. Primero, no se preocupen, con un tecito caliente se cura, en el verano no va a llegar, sigan con su vida normal, no va a ser tan terrible. Ginés y Alberto. ¿Y saben qué? Creo que en ese momento quizás estaban diciendo la verdad. Porque más allá de que el virus no es una gripe común, ya se sabe por las autopsias que se hicieron en Europa, ahora la Organización Mundial de la Salud dice que no se contagia por el aire y no se contagia a través de las superficies. Si bien hay estudios contradictorios que dan ciertos tiempos de permanencia arriba de una superficie, digo yo, ¿no? Tenemos la Organización Mundial de la Salud, cada país tiene su CONICET, sus científicos. Es tan difícil agarrar a un enfermo de coronavirus, hacerlo toser arriba de una mesa y que después vaya otra persona, por supuesto, sin factor de riesgo, a chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia. ¡Oh, no, Lilia, no se testea con humanos! Estamos hablando de la vida de cientos de miles de personas. Es un test muy simple que lo puedes hacer en tu casa. Hay un riesgo, sí, pero hasta yo me ofrecería, loco, con tal de que sepamos de qué es lo que pasa con la enfermedad. Hablando de mentiras sobre el COVID, ¿se acuerdan cuando al principio decían, no, mandaron a los médicos a decir, no, los barbijos no sirven para nada? Pasa un mes, barbijo obligatorio y si no, multa. El que más o menos se informa, sobre todo si sabes hablar inglés, te vas enterando de ciertas cosas sobre el COVID. Por eso yo empecé a usar barbijo antes de que se declarara la cuarentena. ¿Por qué? Porque ya se hablaba del tamaño de la gota de agua que transmite el virus. Y un barbijo de friselina, si alguien te tose cerca, te lo frena. Por otro lado, usar barbijo en una época en la que hay una pandemia es sanitariamente correcto. Los tapabocas impiden que si vos, cuando hablás, no le escupas al que tenés enfrente. Y un barbijo de friselina lo tapa, aunque no esté aprobado por la ANMAT. Hablando de mentiras sobre el coronavirus, ¿vieron que Bolsonaro está diciendo que van a tratarlo en Brasil con hidroxicloroquina? ¿Qué es la hidroxicloroquina? Es un medicamento que se usa para el lupus. ¿Vieron que Donald Trump dijo que está tomando hidroxicloroquina para prevenir el contagio? Por las dudas, para no enfermarse. Muy bien. Recibí un mensaje de una persona que trabaja,
en un organismo estatal de Córdoba, que por buenas razones necesita permanecer en el anonimato, y me dice lo siguiente. Ahí en ese Twitter, en mi cuenta, la verdad que no soy muy mediática en Twitter, no le doy mucha bola. En esa cuenta vas a ver que yo al inicio de la cuarentena empecé a putear al gobierno porque es largo de explicar, pero bueno, en la revista Up to Date que te comento salió que el tratamiento efectivo y hasta preventivo del coronavirus era con hidroxicloroquina, que es una droga que también sirve para el tratamiento del lupus, ¿sí? Mi mamá, que es una médica formada en 3 especialidades, al leer que la hidroxicloroquina tenía todas esas cualidades y que ella está de jefa de guardia del servicio donde ella atiende en Córdoba, ¿qué hizo? Me dijo, voy ya a comprar mi hidroxicloroquina, porque ella obviamente tenía miedo del contagio. Bueno, no consiguió en toda Córdoba. Y cuando yo voy a mi farmacia de confianza, el farmacéutico me dijo, no, la confiscó el gobierno nacional. Las compró, pero para mí comprar o confiscar es lo mismo porque la quitó de la circulación de los privados. O sea, nadie se puede comprar eso. Ahora, no sé cómo hace la gente que tiene lupus. Y te juro que todo me cerró porque el otro día, hace un día, vi una noticia en la que Trump asume que está tomando hidroxicloroquina. O sea que es cierto y el gobierno nuestro lo sabe que esa droga es preventiva y se hacen soberanamente los pelotudos de que no entienden nada, pero te estoy hablando del 20 de marzo. 20 de marzo ya sabían lo que dice una revista muy, muy sofisticada de actualización médica, que como te digo, mi mamá tiene títulos y especializaciones en todos lados, no es que cualquier médico tiene ese nivel de actualización, y ya estaban al tanto en Argentina lo que tenía de solución el coronavirus con esa droga, que es hidroxicloroquina más acitromicina e ibuprofeno, ahora hace poco lo han dicho. O sea, es mentira que están a oscuras, que no tienen idea. La cuarentena la están haciendo de onda, porque saben perfectamente cómo se trata, saben todo, lo saben desde el día 1 de la cuarentena. Y bueno, para coronarla eventualmente le tocan unos casos de coronavirus a mi mamá en la guardia. Los tres casos de grupo de riesgo. Uno que estaba con un problema de insuficiencia renal galopante, lo tuvieron que hemodializar a la vez que le daban tratamiento para el coronavirus. Terminó con una traqueotomía, creo que no llegó a respirador, pero estaba con traqueotomía. Una señora con leucemia de más de 80 años y otro más también bastante añoso, de unos 80. Los 3 negativizados y sanados en 15 días. Personas de grupo de riesgo, con el tratamiento indicado por el protocolo. O sea, yo tengo entendido que le han dado esto que te estoy diciendo, pero mi punto es, esas 3 personas deberían ser muertos. ¿Por qué se salvaron? Dicen que es letal, terrible, alevoso lo que mata ese virus demoníaco, pero en realidad a 3 personas que literalmente las tendría que haber dejado hechas trizas, con una buena atención médica y la medicación correcta, están igual que siempre, como si el virus no hubiera pasado por sus vidas. No sé si me explico a lo que voy. Perdón por la cantidad de audios. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Ustedes dudan de esto? Hagan lo que hice yo hoy cuando fui a Pharmacity a comprar unas jeringas para darle inyecciones a mi mamá intramusculares, porque por supuesto está con internación domiciliaria con cáncer, los hospitales están cerrados para los enfermos, solamente se abren para los que tienen coronavirus. Capaz que tenga que decirle a mi vieja que tosa un poco más. Fui a Pharmacity y pregunté, ¿tenés hidroxicloroquina? Y me dicen, ¿lo qué? Hidroxicloroquina. Ah, sí, ese medicamento. No, ¿sabes qué? Desde marzo solamente con receta y está en falta. Y no sé si te lo puedo traer. Búsquenlo ustedes. Y encontré noticias de Clarín y creo que ámbito financiero, perfil. El gobierno empezaba a investigar el tratamiento del COVID con hidroxicloroquina. Ahora bien, también a mí me escribe mucha gente. Seguramente me tiran mucho pescado podrido, seguramente me inventan cosas, pero he desarrollado cierto olfato y hasta ahora el 90% de las cosas que me dijeron se cumplieron. Yo haría caso de este mensaje privado, porque digamos que es así como funcionan las cosas en Argentina. Hablando de mentiras y el coronavirus,
Hay una pandemia de cáncer en el mundo. Hay gente que se muere de un montón de enfermedades y no se cierran las fronteras. ¿Qué es lo que está pasando? Hace ya 2 meses más, a principios de marzo, leí una nota de un epidemiólogo argentino que trabajó en el gobierno francés y ahora está radicado en Mónaco, donde yo iba a viajar en marzo y se me canceló el viaje por la pandemia justamente. Hasta el príncipe de Mónaco estuvo enfermo. Y escuchen, les voy a leer la nota de lo que dice este médico con una trayectoria impecable, a quien ninguno de nosotros podría ir y discutirle. Estamos todos encerrados. Hay drones en Niza que le hacen multas a la gente desde el aire. Mire dónde llegó este control. Hay que leer a Hannah Arendt, mirar cómo fueron los orígenes del totalitarismo. Cuando alguien le mete miedo al pueblo, hace lo que quiere con él. ¿Por qué sostiene que hay una paranoia injustificada con el coronavirus? Mire, este tipo de enfermedades no merecen que el planeta esté en un estado de parate total, salvo que haya predicciones que sean realistas. ¿Y no las hay? En el Imperial College de Londres, que tiene un servicio muy bueno de epidemiología y de predicciones matemáticas, hay un profesor, Neil Ferguson, que hizo el modelo de las curvas que se achatan o no en epidemiología, y que fue tomado para todas las decisiones políticas gubernamentales por el Consejo de la Organización Mundial de la Salud, sin discutir ni poner en tela de juicio las ecuaciones. Yo desde el principio empecé a analizar esto y vi que había algo raro. A mí eso no me cerraba. Anteanoche, este señor Ferguson dijo que la proyección que hicieron debía ser masivamente disminuida, tal la palabra que usó en inglés, con respecto a las cifras de muertes. ¿Qué cambia esto para el sistema sanitario? De cada 100 personas que van a consultar, 86% padecen síndrome gripal. El médico en ese caso le va a hacer un análisis de sangre y le pedirá 4 parámetros, que el laboratorio le puede hacer en media hora o 1 hora. Ahí se puede saber si la persona tiene o no una infección viral. No le va a decir si tiene coronavirus. Tiene un virus, influenza, adeno, cualquier otro, pero se necesitan laboratorios que puedan hacer dímeros, proteínas C reactivas, recuento globular. Si los dímeros positivos dan alto, alguna lastimadura tendrá en el pulmón. Y se hacen enzimas hepáticas y se pide un ionograma para ver cómo está el potasio. Si dan, la persona tiene un virus, sea corona o no. Si esas cosas no están alteradas, lo mandan a la casa y le dan tratamiento de gripe. ¿Entiende? Hasta aquí no hace falta pánico, y hablamos del 85% de la gente. Pasó en Corea, China y en todo el mundo. ¿Qué sucede con el 15% que sí da infección viral? La única manera de saberlo es hacer un test PCR, que no es accesible en todas las ciudades, provincias o laboratorios. El costo de cada test es de $30 o $40 y se necesita personal muy bien formado y materiales. Hay que comprarlos de Corea, porque los chinos en este momento tienen un problema bastante serio. Mucha gente no los quiere comprar más, pero inclusive comprando el mejor test de Corea hay un 20% de falsos negativos. ¿No hay solución en ese caso? Lo que hacen los coreanos, y ahora los franceses, se atribuyen la paternidad, es dar un antibiótico, como puede ser la amoxicilina con clavulánico y la hidroxicloroquina. ¿Sirve la hidroxicloroquina? Es lo único que se puede dar ahora. No hay pruebas contundentes, pero es mejor que nada. Y dijeron que eran para todo el mundo, pero no. Es para quienes tienen un médico que los sigue, porque si tienen un trastorno del ritmo cardíaco, si baja el potasio, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Pero en definitiva, estamos hablando de que a esa gente hay que internarla. Y acá viene la gran pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué tiene que estar un servicio de terapia intensiva con gente formada? ¿Hay gente formada en todos los países y ciudades para terapia intensiva? ¿Hay suficiente gente que sepa meter un laringoscopio para intubar a los pacientes? ¿Hay enfermeros y médicos a quienes el Estado se hizo responsable de formarlos para hacer frente a eso? La respuesta es no. Y los enfermeros y médicos no fueron formados porque hasta hace 3 meses no importaba. A los pacientes les ponen máscaras de oxígeno y sobre 100 ancianos en un geriátrico del sur de Roma murieron 11 en una mañana. ¿Los mató el virus? Quizás estaban con el corona, pero ¿qué hubiera pasado si los atendían correctamente? No tenían ni procedimientos. En China, al principio, la mortalidad era del 9% y ahora están en el 1%. En Italia están en el 9%, pero está bajando porque están aprendiendo a trabajar.
Que están aprendiendo significa que no los formaron, que no había infraestructura. Está el sentido patriótico, la gente sale a la ventana, pero los médicos no son héroes, son trabajadores que van a poner el lomo pero no están formados. Los ponen enfrente a situaciones dramáticas y muchos no saben lo que deben hacer. Los procedimientos no están escritos. Recién ahora la cosa se sabe. Por eso yo pregunto, ¿es el virus solo el responsable de estas muertes? Por eso insisto, ¿qué ve usted? Un error grave de los peritos de la Organización Mundial de la Salud, lo que denuncié desde un principio. ¿Y qué les parece? ¿Vieron que se terminaron los aplausos a los médicos el día del 7 de mayo, cuando fue el cacerolazo? Ese que supuestamente no ocurrió. Creo que a la gente empezó a sentir que le tomaban el pelo, haciéndola salir a aplaudir por la ventana, cuando en realidad no voy a culpar nunca a los médicos están en la línea de frente, arriesgándose igual que la policía, pero nadie sale a aplaudir a la policía, ¿verdad? A la policía no se le aplaude, solamente se la llama para denunciar a las vecinas cuando salen sin el barbijo. Hablando de mentiras del coronavirus. El 25 de mayo, grupos evangélicos argentinos van a marchar hacia el obelisco a las 16 horas para pedir que se termine con todo esto. De hecho, creo que todo el mundo más o menos apoyaba la cuarentena hasta que empezaron a soltar a los presos y a los violadores. Una medida que para nosotros los ciudadanos comunes es prácticamente inentendible. Y hoy día vemos cómo los políticos se pelean por un pedacito de hueso, sobre todo el kirchnerismo, insultando a la población, generando discordia. Máximo Kirchner diciendo que toda la oposición es la muerte, o sea, la mitad del país para él es la muerte. Están alimentando una grieta de la que vamos a salir ensangrentados si las cosas siguen así. Hablando de la mentira del coronavirus, es el virus que vino de China. El comunismo es el virus. El Estado chino aprovechó para expropiar un montón de empresas, o más bien comprar acciones de empresas chinas que no valían mucho porque con el coronavirus de Wuhan lograron bajar el precio de las acciones. Adivinen qué quiere hacer el kirchnerismo en Argentina. Exacto. A las empresas a las que les dan una ayuda, les van a pedir tener participación societaria. De alguna manera es una forma elegante de expropiar a los empresarios, que son las personas que producen riqueza en el país. Hablando de mentiras, vamos a hablar de la mentira del socialismo, del comunismo y de la distribución de la riqueza de la justicia social. En primer lugar, si no hay riqueza, no se puede repartir. Y quienes producen la riqueza, si les siguen metiendo el dedo en el culo como lo vienen haciendo, se van a ir al carajo del país. ¿Y saben lo que va a pasar con un gobierno populista que no tiene plata, que no tiene impuestos, que no tiene a quién exprimir? Nada, se va a fundir. O seremos Cuba. Tendremos un régimen militar y al que se oponga lo van a poner contra una pared de ladrillos y le van a disparar. ¿Eso querés para tu país? Yo que vos, el 25 de mayo, hago sonar las cacerolas y si puedo, voy al obelisco. Porque dicho sea de paso, la gente del barrio 31, movilizado por el polo obrero, ya fueron al obelisco y ya se manifestaron y no pasó nada. No tengas miedo. Nos están controlando por el miedo. ¿Por qué Frederick estaba patrullando el humor social? Para ver hasta dónde podían tirar con la soguita. No seamos giles. No tengas miedo. No te van a hacer nada. Y si somos muchos, muchísimo menos. Pero que el mensaje les llegue. No es contra Alberto. No es contra Alberto. Es contra los políticos que toman decisiones equivocadas y no piensan en el bien del pueblo. Así de simple. Sos libre de rebelarte cuando estás siendo oprimido. Y si esto no es una dictadura, ¿qué es?